Queridos lectores, bienvenidos nuevamente a este espacio Conversando con... Mi nombre es Jefferson Ospina, soy el autor del libro Las medidas del engaño que acaba de publicarse con Penguin Random House y estamos aquí en la librería Bros Books con Amor Books. ¿Cómo decidió desarrollar esta narrativa y qué aspectos de la realidad colombiana influyeron en su creación? Bueno, Las medidas del engaño es una novela sobre la memoria, el conflicto armado, el periodismo y digamos la crisis de los 35 años, ¿no? Esto surge a partir de una experiencia personal con el periodismo. Yo he sido periodista, fui periodista durante unos 10 años más o menos. Y luego un poco viví la crisis del periodismo, el paso del periodismo tradicional al periodismo digital y la creación de contenidos para el click y un poco, digamos, de contenidos más bien, digamos, basura, ¿no? Y a partir como de esa experiencia personal, lo que escribo aquí es una novela sobre la memoria, sobre la crisis que vive un personaje, una crisis laboral que se convierte luego en una crisis existencial y que lo lleva a preguntarse sobre su infancia y a descubrir la manera como el conflicto armado estuvo siempre presente en su infancia y en su adolescencia y cómo definió su vida, no solo su pasado, sino cómo sigue definiendo el presente de su vida. ¿Cuál es el mensaje principal que desea transmitir sobre las promesas rotas y las falsas esperanzas de la prosperidad en la sociedad contemporánea? Bueno, es una novela generacional que habla, digamos, a la generación de las personas nacidas a finales de los 80, ¿no? Y que habla sobre las crisis contemporáneas del capitalismo, un poco como la crisis de migrantes, la crisis también, digamos, ecológicas y las promesas que se nos hicieron un poco en los 90 que nunca se cumplieron. La idea de que yendo a la universidad, trabajando duro, puedes luego pensar en tener una familia, en tener una casa, un carro, un apartamento, tener una vida, como la imposibilidad que tenemos en la contemporaneidad de pensar proyectos a largo plazo por el estado contemporáneo del capitalismo, del neoliberalismo, de la política además actual. Entonces es una novela donde todas estas promesas que se hicieron en los 90 con la idea del fin de la historia y el capitalismo como el gran ecualizador de la sociedad no se cumplieron y al contrario, esta generación a la que se le hicieron todas estas promesas está viendo pues que básicamente fueron engaños y que cada vez es mucho más difícil vivir y crear proyectos a largo plazo en el estado como en el estado actual del mundo en el que vivimos. Su novela parece dar voz a una generación marcada por el desencanto y la violencia. ¿Cómo logró capturar y transmitir los sentimientos de esta hermandad de los engañados en su escritura? Yo creo que este es un libro, digamos, muy vigente, que habla no solo del conflicto armado en el pasado, sino que además analiza el conflicto armado a partir de lo que vivimos hoy. Es un libro en el que, digamos, se toca la llaga de las incertidumbres contemporáneas, no saber muy bien hacia dónde va el mundo, la idea también de que las cosas están muy mal, de que el sistema está roto, ¿no? De que las crisis que estamos viviendo, de nuevo, crisis ecológicas, crisis políticas, crisis incluso pues como de identidad, la crisis misma del Estado, aparecen en el libro y se plantea, digamos, de una manera muy cruda la necesidad sobre todo de tratar de inventar nuevas utopías, ¿no? Para la sociedad y para seguir viviendo. Entonces yo creo que es un libro que es crudo, es bastante crudo y por eso es muy interesante, pero que también en el que, digamos, se hace un llamado a tratar de imaginar un mundo diferente, a no rendirse un poco ante la situación contemporánea y pensar una utopía diferente para la existencia. ¿Qué le diría a mis seguidores para invitarlos a leer su libro? ¿Y por qué es importante que lo hagan? Bueno, esta novela parte porque en algún momento yo tuve la necesidad de contar las historias de muchos de mis amigos de infancia. Muchos de ellos fueron a la guerra, digamos, fueron bien sea siendo parte del ejército o siendo parte de algún grupo irregular, porque la guerra fue la única alternativa para ellos y eso en muchas de sus experiencias terminaron muy mal. Así que yo de alguna manera me sentía como en deuda por contar algunas de esas historias. ¿Cómo lo transmito? Es una novela que aparece en primera persona. El primer capítulo se escribe en primera persona, pero luego está escrita en tercera persona, el monólogo interior, el flujo de conciencia. Entonces hago uso de muchos mecanismos narrativos propios del siglo XX, como de la gran literatura del siglo XX, ¿no? Para tratar de justamente de transmitir una serie de emociones de los personajes que están ahí, muchos de los cuales fueron amigos de mi infancia, son amigos de mi infancia, y otros que son pues completamente ficticios. ¿Qué papel juega el periodismo en la vida del protagonista
y cómo se refleja su visión de la profesión en la trama de la novela? El protagonista, el personaje principal, es un periodista, ¿no? Y ese periodista está en una crisis. Y esa crisis es personal, pero a su vez es una crisis política y profesional que tiene que ver con la transformación del periodismo, que tiene que ver con el hecho de que este periodista que ha venido haciendo, digamos, periodismo fuerte sobre el conflicto armado, sobre la cultura, sobre las artes, luego un día el periodismo cambia y están pidiéndole que escriba una nota sobre la influencer no sé qué que está haciendo un en vivo sobre su cirugía, por ejemplo, o sobre el influencer que lo encontraron besándose con no sé quién en un barrio, en tal parte, en tal ciudad del país. Entonces, una vez se siente en esa crisis, ¿sí? Y no entiende por qué el periodismo ha virado a lo que ha virado, siente que ha sido engañado, ¿no? Digamos que todo lo que se le dijo sobre el periodismo, que todo lo que aprendió en la universidad, que todas las ideas sobre lo que debe ser el periodismo ya no son vigentes, ¿no? Y a partir de eso entonces empieza como todo este tour de force en la novela por pensarse el mundo en general como un engaño, pero a su vez pensar la necesidad de rebatir ese engaño, ¿no? De revertir lo que ha ocurrido en su vida y lo que ocurre, digamos, en el mundo contemporáneo. Por último, Jefferson, ¿qué libro estás leyendo en este momento y cuál recomiendas a mis seguidores? Bueno, pues yo no puedo leer solo un libro al tiempo, entonces estoy leyendo varios libros. Uno de ellos es El corazón es un cazador solitario de Carson McCullers, la escritora del sur de los Estados Unidos, gran escritora. También estoy leyendo Primera persona de Margarita García Roballo, la colombiana que vive en Buenos Aires, que también es un libro muy, muy, muy interesante. Y esta es una recomendación un poco... Bueno, ahí bastante particular, pero estoy releyendo el Manifiesto Comunista también porque me parece que lo que hizo Marx en términos culturales es absolutamente relevante para entender la cultura, el arte y la sociedad contemporánea. Entonces, bueno, esos 3 libros son los que estoy leyendo y están ahí, bueno, y los hojeándolos un poco, pasando de uno a otro. Y un libro que creo que recomiendo sí o sí, pues muchos. A mí un libro que me cambió la vida como escritor es Absalom, Absalom de William Faulkner. Me parece que es una de las grandes novelas del siglo XX, probablemente la novela más importante, en mi opinión, del siglo XX. Pero también yo invitaría como a la gente a leer El hambre de Martín Caparrós, que es uno de los grandes reportajes periodísticos que se ha hecho en español. Para mí también creo que el reportaje más importante que se ha escrito en español en los últimos 50 años. Bueno, los invito a todos a que me sigan en mis redes sociales. Soy Jefferson Ospina, estoy en Instagram y en Facebook. Que sigan también las redes sociales de Penguin Random House y que sigan las redes sociales de Amor Books, quien está haciendo un gran trabajo por visibilizar la literatura contemporánea colombiana. Allí van a encontrar gran contenido sobre autores noveles, algunos de ellos consolidados, otros que estamos en este proceso, pero va a ser un contenido que les va a encantar sin duda.